Hola a todos mis estudiantes y a todas las personas que tienen la oportunidad de ver este video que es netamente académico. Mi nombre es Juan Álvaro Casadiego Solano, soy ingeniero civil, magíster en educación de las matemáticas y hoy quiero hablarles acerca de una información preliminar que se debe tener en cuenta desde la geometría para la trigonometría, que es la semejanza entre triángulos rectángulos. ¿Por qué? ¿Por qué para la trigonometría? Porque esta es la entrega, digamos, base para lo que vamos a desarrollar en otros videos, que son las 6 razones trigonométricas. Aquí en este video lo que se pretende es enseñar esos conceptos y también mostrar de dónde salen las razones trigonométricas que vamos a utilizar para resolver triángulos rectángulos. Entonces comencemos. Para eso tenemos estas dos figuras geométricas, estos dos triángulos que se consideran rectángulos porque según lo que se encuentra estipulado para la clasificación de triángulos, según la medida de sus ángulos, ambos triángulos tienen en el interior una medida igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y sus otros dos ángulos internos son ángulos agudos, es decir, tienen una medida menor a 90 grados. Con eso acabamos de definir un triángulo rectángulo. Además, las medidas de los lados tienen un nombre específico que se le da a los triángulos rectángulos. Entonces, el lado, el lado de abajo, el horizontal, por ejemplo el BC, y para la otra figura, para el otro triángulo B'E, se consideran cateto, uno de los catetos, ¿cierto? Y este AC, que es el lado vertical, y en el otro triángulo DE, que es el lado vertical, se le llama también cateto. O sea, tenemos cateto vertical, cateto horizontal, cateto vertical, cateto horizontal. Y el lado más largo, que es la diagonal, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, el lado AB del triángulo grande es la hipotenusa de ese triángulo y el lado de B' de ese triángulo o rectángulo pequeño, que es el lado más grande, que va en diagonal, recibe el nombre de hipotenusa. Habiendo aclarado eso, ahora vamos a hablar acerca de dos conceptos muy importantes para poder definir la semejanza entre estos triángulos rectángulos, y es el concepto de correspondiente. Eh, el concepto de correspondiente entre estas dos figuras siempre es como haciendo el proceso de comparación. Estamos comparando el triángulo rectángulo grande con el triángulo rectángulo pequeño. Y entonces la correspondencia lo que indica es si el elemento que compone esos triángulos son el mismo o está localizado en el mismo lugar un triángulo en relación al otro. En este caso, este elemento sería, que voy a empezar a comparar, sería el elemento de los lados. Entonces, el cateto horizontal BC lo voy a comparar y ese cateto horizontal está ubicado en el mismo lugar con respecto al otro triángulo en el cateto horizontal B'E. Significa que este lado de este triángulo, este cateto y este cateto, ambos se consideran correspondientes, toda vez que se encuentran ubicados en el mismo lugar, pero uno en un triángulo y el otro triángulo, ¿sí? Ahora, el cateto AC, que es el cateto vertical, es correspondiente al cateto vertical DE del otro triángulo, con respecto al triángulo grande. Lo mismo pasa con las hipotenusas. La hipotenusa AB es correspondiente desde el triángulo grande con el triángulo pequeño, con la hipotenusa B'D. Estas dos hipotenusas son correspondientes. Ahora también los ángulos pueden ser correspondientes. Por ejemplo, el ángulo del vértice A es correspondiente al ángulo del vértice D del triángulo pequeño porque se encuentran ubicados en el mismo lugar cada uno en su respectivo triángulo. Mire que el vértice A mayúscula es el vértice que une el cateto vertical con la hipotenusa. Lo mismo ocurre aquí con el ángulo del vértice D. Ese es el que une el cateto vertical con la hipotenusa de ese triángulo. Entonces mire que por localización, por ubicación, se pueden llamar entonces que esos ángulos son correspondientes. Lo mismo pasa con los otros ángulos. El ángulo B del triángulo grande es correspondiente con B' del triángulo pequeño. El ángulo recto, o sea, de 90 grados del vértice C es correspondiente con el ángulo de 90 grados del vértice E del triángulo pequeño. Estos son correspondientes. Entonces, espero haber dado claridad al respecto de qué significa correspondiente. Lo voy a apuntar por acá. Entonces, con respecto a los lados, voy a apuntar que el lado BC es correspondiente con el lado del otro triángulo B'E.
el cateto vertical AC del triángulo grande es correspondiente con el cateto vertical del triángulo pequeño DE. Y por último, las hipotenusas, podemos decir que la hipotenusa del triángulo grande AB es correspondiente a la hipotenusa del triángulo pequeño B'D. Ahí está lo que son las correspondencias de los lados. Ahora los ángulos. El ángulo, nótese el símbolo que estoy utilizando para denotar ángulo. El ángulo A es correspondiente al ángulo D. A su vez, el ángulo recto C es correspondiente al ángulo recto E. Y por último, el ángulo B es correspondiente con respecto al otro triángulo al ángulo B'. Ahí está todo, las correspondencias entre estos dos triángulos. Ahora vamos a analizar el concepto de congruencia. ¿Qué significa congruente en la geometría? ¿Qué se utiliza para poder comparar dos figuras geométricas? En este caso, estoy hablando del triángulo rectángulo grande y el triángulo rectángulo pequeño. ¿Qué significa congruencia? La palabra congruencia en geometría indica que hay una igualdad, es decir, que los valores son iguales. ¿Los valores de qué? Por ejemplo, para estas dos figuras. Se compara la medida de los lados, por ejemplo, el cateto horizontal BC con el cateto horizontal del otro triángulo B'E, y lo que se quiere comparar es las medidas de los lados. Si las medidas, el valor numérico que representa la medida de ambos catetos es exactamente igual, se dicen que los catetos son congruentes. Pero en ese caso analicemos, ¿será que los lados del triángulo grande, siendo grande, van a ser iguales a los lados de los triángulos del triángulo pequeño? La respuesta es no. Por ejemplo, el cateto horizontal BC del triángulo grande, voy a contarlo en cuadritos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 y medio de cuadros. Ahora con el correspondiente B', ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces no tienen la misma medida. Lo mismo pasa con el resto de lados correspondientes que no son congruentes porque no tienen el mismo valor. En lo que sí pueden ser congruentes es en la medida de los ángulos. Y lo voy a definir de la siguiente manera. El triángulo grande, el ángulo del vértice B tiene una medida de 30 grados. El ángulo del vértice A tiene una medida de 60 grados. Obviamente el ángulo recto tiene 90 grados. El ángulo B' también tiene la misma medida de 30 grados. El ángulo del vértice D del triángulo pequeño tiene la misma medida del correspondiente, que es 60 grados, y aquí en el vértice A es un ángulo recto, tiene 90 grados. En este caso, sí hay una congruencia entre el ángulo del vértice B con el ángulo del vértice B', porque tienen el mismo ¿qué? Valor, tienen la misma medida del ángulo. En este caso, entonces, ya podemos definir que para los ángulos, el ángulo B es congruente, es decir, es igual al ángulo B', porque tienen el mismo valor. Por otro lado, el ángulo del vértice C es congruente con el ángulo del vértice del triángulo pequeño. Y por último, el ángulo del vértice A es congruente, es decir, es igual al ángulo D del triángulo pequeño. Entonces mire que existe congruencia entre los ángulos correspondientes de ambos triángulos. Ahora, para hablar acerca de lo que es la semejanza en sí, ya que pudimos establecer qué significa correspondiente y qué significa congruente, vamos a hablar de cómo se puede o cómo se define la semejanza entre estos dos triángulos, cumpliendo las siguientes dos condiciones. Entonces, la semejanza de estos dos triángulos se debe al cumplimiento de estas dos condiciones, pero en términos generales, desde la geometría, se puede establecer muy sencillamente, solamente por vista, si dos figuras geométricas son semejantes, es porque ambas figuras tienen la misma forma, sino que una es más grande que la otra o más pequeña que la otra. Es decir, hay una condición de tamaños distintos, pero la forma como tal es la misma. El caso que ocurre con estos dos triángulos. A vista, sabemos que todos los triángulos son semejantes, es porque este señor es un triángulo rectángulo, el pequeño, y este también.
Solo que este, como ya lo dije, este es más grande y este es más pequeño, ¿sí? Entonces, de vista, podemos establecer que esos triángulos son semejantes. Pero, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir? La primera condición que debe cumplir es que los ángulos correspondientes entre ambos triángulos deben ser congruentes. Ya explicamos qué significa cada cosa. Y acabamos de analizar que entre los dos triángulos, los ángulos que son correspondientes efectivamente son congruentes porque tienen el mismo valor. 30 grados, 30 grados, 90 grados, 90 grados, 60 grados, 60 grados. Todos sus ángulos correspondientes son congruentes. Por ese lado ya cumplimos, chuleado, la primera condición. Y la segunda condición, las medidas de los lados correspondientes entre los triángulos son proporcionales. Vamos a analizar un poquitico más esto. ¿Cuáles son los lados correspondientes entre ambos triángulos? El cateto horizontal B'E es correspondiente, ya lo dijimos, aquí está escrito, con el cateto BC. Y con eso vamos a hacer la explicación. En tamaño, ya lo dijimos, este cateto de aquí abajo, el horizontal, tiene, vamos a volver a repasar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos de tamaño, ¿sí? Pero el cateto correspondiente BC del triángulo grande tiene 14,5, eso fue lo que dijimos. Entonces existe una constante de proporcionalidad de uno en el otro. Por ejemplo, el cateto BC es K veces más grande que el cateto B'E. Lo mismo ocurre con el cateto AC y el cateto DC. El cateto AC es K veces más grande que el cateto vertical de E. Y eso se define por una constante de proporcionalidad que se puede calcular. Podría usted establecer, es que uno es 2 veces más grande que el otro, digamos que este también tenía que ser 2 veces más grande que el otro, y eso se puede cuantificar desde la relación que se puede extraer entre un cateto y el otro, ¿sí? A esa relación se le va a llamar razón y ahora lo vamos a tocar a continuación lo que es el concepto de razón, pero queda claro en este momento que ambos triángulos cumplen esas dos condiciones. Bueno, entonces ya para ir tratando de redondear la idea acerca de las razones trigonométricas, que es lo que queremos llegar, vamos a hablar acerca de la razón, las razones que se pueden extraer entre dos figuras geométricas que son semejantes, que cumplieron esas dos condiciones. Recuerden que aquí había un triángulo rectángulo pequeño, pues como son semejantes, lo que hice fue incluirlo dentro del triángulo rectángulo grande, y aquí tenemos entonces el triángulo DBE. Pero es que el otro era el vértice que había aquí, el que era correspondiente con B, se llamaba B', ¿sí? Pero establecimos que son congruentes, por tanto, el ángulo B y el ángulo B' son el mismo, ¿sí? 30 grados. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora vamos a extraer razones. ¿Qué es una razón? La razón es la relación entre una cantidad que puede estar dada por la medida de un lado, de una de las figuras, y con la medida del lado de dicha figura, de otro lado de dicha figura. Esa relación se le puede llamar razón, y esa razón es el cociente entre la división pues, de esos dos lados o de esos dos valores. Y se define numéricamente con una constante de proporcionalidad, en este caso una constante K. Entonces, habiendo aclarado que es una razón, vamos a extraer razones del triángulo grande entre las medidas de los catetos y la medida de los lados del triángulo rectángulo grande ABC, y luego vamos a hacer lo mismo pero con el triángulo pequeño de BE. Vamos a empezar a construir esas razones. Entonces, para el triángulo A, el grande, que es A, B y C mayúscula, vamos a extraer las siguientes razones. La primera razón, razón entre el cateto vertical AC, razón entre el cateto vertical AC relacionado con el cateto horizontal de triángulo grande BC. Tenemos la primera razón. Entonces se dice que el antecedente AC es al consecuente BC. Esa es la primera razón. Ahora, otra razón del triángulo grande. Por ejemplo, vamos a relacionar otra vez el cateto vertical AC. Vamos a colocarlo por acá. AC, pero ahora lo vamos a relacionar con el otro lado del triángulo, que es la hipotenusa. Entonces decimos que el antecedente AC es al consecuente AB. Ahí está. Ahora, por último, vamos a relacionar el cateto horizontal, que es BC, con la hipotenusa. Vamos a ver entonces, decimos que el antecedente BC es al consecuente AB. Aquí estoy copiando como un común.
A ver, aquí tenemos entonces tres razones que se pudieron extraer del triángulo grande. Ahora vamos a hacerlo con el triángulo pequeño. Vamos a extraer razones con el triángulo pequeño de B, E. Vamos a extraer esas razones. Vamos a utilizar exactamente la misma tendencia que traíamos. Vamos a utilizar los correspondientes entre esos lados, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas voy a empezar. Voy a tomar el cateto vertical de E, y lo voy a relacionar con el cateto horizontal BE. Voy a tomar nuevamente el cateto vertical de E y lo voy a relacionar, pero ahora con la hipotenusa, que es BD. Y por último, voy a tomar el cateto horizontal BE, que en este caso sería el antecedente, BE, que es al consecuente, en este caso, la hipotenusa BD. Y aquí se puede notar sencillamente que yo tomé los correspondientes entre ambos triángulos, el triángulo grande y el triángulo pequeño. ¿Los correspondientes de qué? De los lados, ¿sí? Y trabajé las relaciones. Ahora resulta que como son triángulos semejantes, se puede establecer algo que es la proporción. Entonces, esta razón que tengo aquí, esta primera relación, es proporcional con la otra relación del otro triángulo, que sería la razón de y BE. Ambos son proporcionales. Y ambos se deben a una constante de proporcionalidad acá, toda vez que cumple que son semejantes, ¿sí? Entonces, entendiendo que son semejantes, me voy a aprovechar de eso y voy a aplicarle lo que es la proporción. Y yo puedo seguir construyendo aquí, yo puedo seguir construyendo, y entre estas razones correspondientes se cumple que tienen una constante de proporcionalidad en común, que es el cociente entre el antecedente y el respectivo consecuente, y se va a cumplir que cuando yo calcule el cociente de ACBC, va a ser numéricamente el mismo valor del cociente de BE y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, yo me aprovecho de eso, y si yo puedo seguir dividiendo aquí triángulos, rectángulos, uno más pequeños, yo puedo seguir sacando aquí vértices F, G, H, I, por ejemplo, y yo puedo seguir extrayendo aquí razones, y como son triángulos semejantes, sino que son triángulos cada vez más pequeños, son semejantes, se va a cumplir la proporcionalidad o la proporción, y vamos a tener esa razón o esa relación, ¿cierto? De una constante de proporcionalidad acá. Aprovechándome de eso, es de allí donde provienen las famosas razones trigonométricas. Y entonces, por ejemplo, cuando yo relaciono el cateto vertical AC con el cateto horizontal BC, que es, que es proporcional con el cateto vertical DE y el cateto horizontal BE, se puede decir que en este momento el valor de esa constante corresponde a la función trigonométrica que llamamos tangente. ¿Tangente de qué? Del ángulo. Entonces se dice que la tangente del ángulo es igual a esta razón, a la razón entre el cateto vertical AC y el cateto horizontal BC, que a su vez es igual al cateto vertical DE sobre el cateto horizontal BE. Entonces la tangente es la relación o la razón entre el cateto vertical, que vamos a llamar opuesto, sobre el cateto horizontal, que vamos a llamar cateto adyacente. Y ya voy a explicar más adelante qué significa eso de cateto adyacente y opuesto. Adyacente. Con estas mismas y con otras que son digamos, la inversa, que es subir el antecedente a consecuente y consecuente antecedente, vamos a construir las otras tres razones trigonométricas, porque con estas podemos construir la tangente, el seno y el coseno. Al hacer lo inverso, podemos construir lo que va a ser la cotangente, la secante y la cosecante, que ahora voy a mostrar aquí a continuación. Y aquí tenemos entonces las famosas 6 razones trigonométricas. Ahí las coloqué un poquito en desorden, porque normalmente uno empieza por el seno, pero eso no importa. Porque cuando comencé a explicar de dónde salían, ¿cierto? O sea, cómo se utilizaban estas razones que provienen de una proporción, y qué era lo que me estaban generando desde la constante, me empezaban a generar las famosas razones trigonométricas. Por ejemplo, la constante entre la razón del cateto opuesto y el cateto adyacente
entre ambos triángulos lo que me genera es el valor de una constante llamada tangente de un ángulo. En este caso, del ángulo B, ¿sí? Lo mismo pasa con el seno, pero entonces ya lo que está relacionando es el cateto vertical con respecto a la hipotenusa. En ese caso recibe el nombre de cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La cotangente es lo inverso de la tangente, es decir, lo que está abajo pasa para arriba y lo que está arriba pasa para abajo. Como yo decía, son razones inversas. Entonces, lo que era antes antecedente pasa a consecuente y lo que era consecuente pasa a antecedente. Entonces, ahí obtenemos que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, la secante del ángulo B es hipotenusa sobre cateto adyacente. Nótese que la secante es la inversa de la razón que tiene que ver con el coseno. Mire que el coseno del ángulo B era cateto adyacente sobre hipotenusa, mientras tanto la secante es al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo B es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo inverso al seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Mire la simplificación que comencé a escribir allá. Se puede simplificar la escritura de cateto opuesto sobre cateto adyacente como C.O sobre C.A. Y el seno se puede simplificar como C.O sobre H, que representa la hipotenusa, y así podemos simplificar el resto. Aquí sería entonces C.A sobre H, aquí sería C.A sobre C.O, que es cateto opuesto, aquí sería H sobre C.A, y por último aquí sería H sobre C.O, y esa es la simplificación. Ahora, ¿qué significa cateto opuesto y qué significa cateto adyacente? Ese concepto de cateto opuesto y cateto adyacente está relacionado con el ángulo. Por ejemplo, aquí estamos trabajando las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo B, el ángulo agudo B. Vamos a borrar esto que copié aquí. El ángulo agudo B. Esas, borremos esto aquí. Entonces, esas razones surgieron del ángulo agudo B. Y el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo agudo B es muy diferente al cateto opuesto y el cateto adyacente, pero con respecto al otro ángulo agudo que tiene ese triángulo. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un triángulo general para explicar lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a los dos ángulos, ya lo voy a hacer a continuación. Y ya vamos cerrando este video de fundamentación, ¿cierto? De lo que son las razones trigonométricas, con lo siguiente, aclarando lo que es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? En el triángulo rectángulo este que acabé de escribir, ese triángulo rectángulo, acabé de renombrar, ¿sí? Tenemos los mismos vértices, el vértice A mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Pero acabé de renombrar los lados, ¿cierto? Del triángulo. Por ejemplo, el cateto horizontal lo llamé B minúscula, el cateto vertical lo llamé A minúscula y la hipotenusa la llamé C minúscula, ¿sí? Entonces, para poder aclarar qué es cateto opuesto y cateto adyacente, quiero decir que depende del ángulo con el cual se esté calculando las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí estábamos trabajando con respecto al ángulo B, este de aquí, que está en el vértice B. Entonces, si yo quiero analizar las razones trigonométricas con respecto al ángulo B, yo tendría que establecer quién es cateto opuesto al ángulo B y quién es cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa sin importar qué ángulo se esté analizando, si es B o A, sigue siendo hipotenusa. Entonces, el cateto A, que es el vertical, se encuentra al frente. Miren la proyección. Si yo soy una persona que está parada aquí y miro hacia este cateto, estoy mirando precisamente frontalmente aquí, a ese cateto vertical A. Resulta que entonces este cateto vertical de la letra minúscula A es opuesto o se opone al vértice B. Por eso, con respecto al ángulo B, es opuesto a A. Y el cateto horizontal, que es el cateto B, como está al ladito, aquí en la parte de abajo se dice que está adyacente a él, y por eso se considera que el cateto B minúscula es adyacente al ángulo B. Debo haber dado claridad al respecto. Ahora, con respecto al ángulo A, entonces, ¿será lo mismo el ángulo A que con el ángulo B? Pues no. Resulta que el cateto que está opuesto al ángulo del vértice A es B minúscula, que para el ángulo B del vértice B es adyacente, pero para el ángulo A es opuesto, porque se opone. Lo mismo pasa con el cateto vertical A. Era opuesto a B, pero ahora es adyacente a ¿quién? Al vértice A. Entonces, mire aquí la manera resumida. El cateto A es opuesto al ángulo B y adyacente al ángulo A, porque está adyeso, está adjunto, está cerquita al vértice A. Lo mismo pasa con el cateto B o el lado horizontal B. Es adyacente al ángulo B, está adyeso, adjunto, y es opuesto al ángulo A porque está al frente, está opuesto o se opone a ese vértice. Ya habiendo entendido eso, cuando a mí me den
una referencia de distancias, por ejemplo, que esto valga 3 centímetros, esto valga 4 centímetros y la hipotenusa valga 5 centímetros, usted tendría que reemplazar en las razones trigonométricas el cateto opuesto y el cateto adyacente de acuerdo a si lo está calculando con respecto al ángulo B o con respecto al ángulo A. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video cuando vamos a hacer ejercicios de las razones trigonométricas. Espero haber dado claridad de dónde provienen las razones trigonométricas, los conceptos básicos, que es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima.